Señor, gracias por hoy. Gracias por esta oportunidad de estudiar su palabra. Señor, derrama su Espíritu sobre nosotros. Abre nuestras mentes, nuestros corazones a recibir su mensaje para nosotros hoy. Queremos conocerlo más. Queremos crecer en nuestro conocimiento de la palabra. Señor, bendice este tiempo. Usa este tiempo para su reino y para su gloria, Señor. Y ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios y finalmente llegamos a capítulo 15. Es un capítulo súper importante para cada creyente hoy en día. Aquí en capítulo 15, el apóstol Pablo mueve su atención de ¿qué? Los dones del Espíritu a la resurrección de Cristo. En gran parte de esta epístola, el apóstol Pablo responde a algunas preguntas que la iglesia de Corintio le había hecho por medio de una carta. ¿Sabemos eso? Capítulo 7 empieza preguntas que ellos tenían. ¿Acerca de qué? Del matrimonio, el divorcio, la carne sacrificada a los ídolos. Ellos tenían preguntas. Pero la resurrección de Cristo no fue uno de los asuntos que le habían preguntado en esa carta. ¿No? El asunto de la resurrección fue traído a la atención de Pablo. ¿Por quién? Aprendemos en capítulo 1, Chloe, la casa de Chloe. Es versículo 11, si quiere leer. Los de la casa de Chloe. Chloe era una hermana en la iglesia de Corinto. Sus sirvientes habían viajado, probablemente enviados por Chloe, hasta Éfeso. Eso es donde Pablo escribió la carta a los Corintios. ¿Ok? Donde encontraron Pablo para informarle de ciertas cosas que estaban sucediendo en la iglesia en Corintio. ¿Cómo qué? En capítulo 1 aprendemos en la iglesia de Corintio que hay divisiones. Algunos están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, quien es Pedro. Es un problema. También hay incesto en la iglesia en Corintio. Es algo increíble cuando estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Eso es un problema en la iglesia de Dios. Pero fue un problema. ¿Ok? Uno de los asuntos que le habían informado a Pablo era sobre la resurrección. Now, pensamos que la resurrección es algo obvio cuando estamos hablando del cristianismo. Pero la cosa es, si recuerda la cultura griega, ellos no creen en la resurrección. Los griegos pensaban que el cuerpo es como una tumba. Es algo horrible. Y la muerte es una bendición. Simplemente para salir el cuerpo físico. Y recuerdo cuando Pablo fue en Atenas, compartiendo con los griegos, los filósofos. ¿Qué pasa? Ellos estaban escuchando todo el mensaje hasta cuál punto. La resurrección. La resurrección, correcto. La resurrección para ellos es como una broma. Entonces, parece esa idea, porque Corintio es una provincia de
Grecia, son griegos, que ellos están pensando de nuevo que la resurrección no es algo esencial. Pero sabemos que la resurrección de Cristo es esencial para el cristianismo. La resurrección de Jesús es una parte integral del mensaje del Evangelio. No podemos sacar la resurrección de Cristo del mensaje de las buenas nuevas. Es solo porque Cristo resucitó de la muerte que la muerte fue conquistada. Es solo por eso. La realidad es que un Salvador muerto no podría salvar a nadie. Es imposible. Porque es esencial para nuestra fe. El apóstol Pablo pasará a los próximos 58 versículos demostrando la importancia de la resurrección de Cristo. Es esencial. Entonces, vamos a leer nuestros versículos hoy. Solo estudiamos hoy versículos 1 al 11. Versículo 1, empezamos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más que 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículos 1 y 2. Simplemente salvos por el Evangelio. Empieza en versículo 1 diciendo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Ok? El verbo declaro está escrito en presente. Y el verbo he predicado está en el tiempo pasado. Ok, ¿qué significa? ¿Es importante? ¿Sí o no? Definitivamente es importante. ¿Qué significa eso? Significa que el mensaje del Evangelio nunca cambia. Nunca cambia. Cuando Pablo fue a Corintio por primera vez y compartió el Evangelio con ellos, fue el mismo mensaje. Nada cambia. El mensaje del Evangelio no cambia. Es el mismo ayer y hoy y por siempre. Es exactamente lo mismo. Les digo, ustedes recibieron el mensaje. Fueron salvos por el mensaje
Y ahora en este momento es esencial que ustedes permanecen firmes en este mensaje. Permanecen firmes en el mensaje del Evangelio. Esto es importante para nosotros hoy en día. Que permanecemos firmes en el Evangelio. ¿Por qué? Si alguien comparte el Evangelio y falta parte del mensaje, sabemos. O si tenemos la oportunidad a compartir el Evangelio con una persona, sabemos todo el mensaje. No simplemente estamos dando las partes que podemos recordar o nuestras ideas. Damos el mensaje por completo. Hay iglesias hoy en día que no creen en la resurrección de Cristo. ¿Sabe eso? Es increíble. No creen en la resurrección de Cristo. Pastores que predican que si cree en la resurrección está bien. Pero si no cree en la resurrección también está bien. Imagínense, aquí estoy hablando con alguien y alguien está diciendo a mí, es que Jaime, no sé, la resurrección es un poco complicado y no creo en la resurrección. Y me escuchéis decir, está bien, no importa. ¿Qué piensa? Si no cree en la resurrección en este momento, no hay ningún problema. Posiblemente en el futuro, pero no importa. Imagínense. La resurrección es esencial, es la clave del cristianismo. ¿Sabe eso? Es la clave. Hay maestros que enseñan que la resurrección no es importante para su fe. Imagínense en abril, durante Semana Santa, para las iglesias. Y un domingo celebramos ¿qué? La entrada triunfal de nuestro Señor. Y empezamos la semana. En nuestra iglesia tenemos un servicio cada viernes durante esta semana. ¿Para qué? Para observar la crucifixión de Cristo. Imagínense, venimos a la iglesia el domingo y hablamos de algo en Éxodo. No hablamos, no estudiamos la resurrección de Cristo. Y esto está pasando en iglesias hoy en día. Hay iglesias que no están enseñando y estudiando la resurrección de nuestro Señor y Salvador. ¡Qué increíble! No puedo imaginar. Necesitamos permanecer firmes en todo el mensaje del Evangelio. Sin la resurrección de Cristo no hay Evangelio. Sin la resurrección tenemos una fe en ¿qué? Un hombre muerto. Si esto es la verdad y Cristo es muerto, usted puede poner su fe en cualquier persona, porque Él es exactamente como cualquier otro hombre que ha caminado en esta tierra. No hay ninguna diferencia sin la resurrección, porque cada hombre vive y cada hombre muere, pero solo Cristo resucitó. Hay una gran diferencia. No podemos elegir creer ciertas partes del Evangelio.
las buenas nuevas de Cristo y rechazar otras partes. No podemos. Sin todas las partes del Evangelio no tenemos salvación. Este pasaje dice que si los corintios y obviamente nosotros no permanecen firmes en el hecho que Cristo resucitó, versículo 2 dice que su creencia es en vano. Es decir, su creencia es vacía. Su creencia es inútil. No sirve para nada. ¿Vemos esto? La idea de esto en la parábola del sembrador. Vamos a leer. Mateo 13. Jesús enseñó muchas veces en parábolas. Mateo 13, empezamos en versículo 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. ¿Ah? Pedregales, gracias. Donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió del sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Aquí tenemos la parábola. Pero ¿qué significa? ¿No? Vamos a ver en versículo 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Primero, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Okay? Vemos, no hay raíces y fue fácil para sacar. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es el último que tiene raíces firmes, que puede permanecer firme en la palabra de Dios. Es solo esto. Es fácil ver la importancia de permanecer firme en todo el mensaje del Evangelio. Todo el Evangelio es esencial para nuestra salvación. La resurrección de Cristo es esencial para entender, para nuestra salvación. Ahora, entendemos que
El mensaje es importante. Versículos 3 y 4 es el mensaje. Que posiblemente está pensando, ¿qué es el mensaje del Evangelio? Vamos a ver. Leamos de nuevo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué significa eso? Pablo recibió el mensaje y compartió todo con ellos. No estaba guardando partes por sí mismo, pero él compartió todo con ellos. ¿Qué fue el mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 2 versículos. Este es el Evangelio. ¿Es difícil? ¿Es complicado? 2 versículos, nada más. Primero, Pablo los llevó una vez más a la cruz donde Cristo murió. Eso es primero. La Biblia no es la única fuente que registra el hecho que Cristo murió. ¿Sabe eso? Esto no es el único fuente que tenemos para ver que Cristo murió. Hay fuentes seculares, históricas, que dicen que Jesús de Nazaret murió en la cruz. No es solo la Biblia. Eso es algo fácil a probar. Pero la gran diferencia entre fuentes seculares y la Biblia es que la Biblia registra la verdadera razón por la cual Cristo murió en la cruz. Eso es una gran diferencia. Podemos leer en un libro acerca de la muerte de Cristo, pero no por qué. Vemos esto en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús murió por los pecadores del mundo. Cristo murió en la cruz para redimir a quienes creen en Él. Sabemos por qué. Dice en versículo 3 también, todo esto fue conforme a las Escrituras. ¿Pero cuáles Escrituras? El Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces, ¿cuáles Escrituras? No dijo en Lucas, en Marcos, en Juan. No tenían. ¿Cuáles Escrituras? Las Escrituras del Antiguo Testamento. Donde tenemos pasajes como que Isaías, capítulo 53. Si nunca ha leído este capítulo de la palabra de Dios, hágalo hoy. Cuando llegue a la casa, lea capítulo 53 de Isaías. Es increíble los detalles de la muerte de Cristo. Y esto fue escrito ¿cuándo? Entre 600 y 500 años antes de Cristo vino a la tierra. Es increíble. También Salmos, capítulo 22, versículos 14 y 15, que describe la muerte de Cristo. Dice, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. ¿Y sabemos esto? No hay hueso en el cuerpo de Cristo que fue quebrado. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me ha puesto en el polvo de la muerte. Está hablando del hecho que Cristo murió. También parte del Evangelio, Cristo fue enterrado. Isaías
53, versículo 9, habla del entierro de Jesús. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Que habla de que Jesús fue enterrado en el sepulcro de José de Arimatea, quien era rico y en una posición entre los fariseos. Él tenía una posición alta. El hecho que Jesús fue enterrado es la prueba también que Él murió, ¿verdad? Es esencial. Nadie entierra a un vivo, yo espero, ¿verdad? Los muertos son enterrados. Yo creo que las mujeres que amaban a Cristo, que están preparando su cuerpo, no está haciendo eso si Él vivo. ¿Por qué? No. En versículo 4, Cristo resucitó en el tercer día conforme a las Escrituras. Pero, ¿cuáles Escrituras hablan de la resurrección de Cristo? Jonás. Jesús dijo en Mateo 12, entonces algunos de los escribas y fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el corazón de la tierra. Es el único señal que pasó en Jonás. Y Jesús estuvo ¿cuántos días en la tierra? El corazón de la tierra. 3 días. Y después resucitó. Este es el Evangelio. No es complicado, pero cada parte es esencial a nuestra creencia. Imagínense si yo estoy compartiendo una historia, pero la última parte yo no quiero compartir. ¿Cómo termina? Eso es la mejor parte. La resurrección es esencial. Entonces vemos claramente la importancia de la resurrección y el mensaje del Evangelio, versículos 5 al 8, tenemos más evidencia de la resurrección porque tenemos testigos. Primero, tenemos ¿quién? Dice en versículo 5, Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro, el discípulo que lo negó, el más famoso para eso, ¿verdad? Que lo negó. Vemos a Pedro durante la crucifixión de Cristo como un hombre miedoso de ser asociado con Cristo, ¿verdad? Pero, por eso, no sé si recuerdan, cuando una chica lo reconoció, ¿qué pasa? De uno de los discípulos, la chica llega y dice, hey, usted fue como el hombre allá en la casa del sumo sacerdote. Y él él negó a conocer a Jesús. Cuando una chica estaba hablando con él, Pedro, un pescador grande, tenía miedo. Pero después de la resurrección de Cristo, él tenía una reunión personal con él. Un tiempo personal. No podemos imaginar ese momento para él. Creerlo. Pero en Hechos 2 vemos un nuevo Pedro. Un Pedro más valiente. ¿Verdad? Pedro
testificando de Jesús a todos y hasta acusando a la nación de Israel, todos de haber crucificado al Mesías. Es el mismo Pedro. ¿Qué hizo este gran cambio en la vida de Pedro? ¿Qué? Él vio a Jesús resucitado. Eso cambió todo. Luego dice en versículo 5 que fue visto por los 12. Si tal vez esté pensando, pero ¿cómo es posible que haya sido visto por los 12 cuando Judas estaba muerto? Es una buena pregunta. Y sí, y no eran 12 discípulos, sino que eran 11. Pero necesitamos recordar que los 12 era un término general por los discípulos. No simplemente ellos necesitan ser juntos, los 12, en orden de escuchar, ellos son los 12. Porque si está leyendo la primera vez, cuando Cristo habló con los discípulos, Tomás no estaba allá también, solo 10. Entonces, pero cuando leamos acerca de los 12, no significa, es porque es 12 hombres, ¿ok? El próximo grupo, más de 500 personas. Dice, Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Okay. La resurrección de Cristo había pasado casi 20 años atrás. Okay. Aquí Pablo está diciendo que casi todos los 500 testigos que vieron a Jesús viven todavía. Cuando escribió la carta de los Corintios. Entonces, la razón para decir eso, si quieren hablar con ellos, podrían hacerlo y escuchar directamente el testimonio de Cristo resucitado. Es decir, casi todos viven. Entonces, si quieren escuchar por otra persona, puede hablar. La frase otros ya duermen en versículo 6, ¿qué significa? Significa, es una referencia al cuerpo físico, no la alma o espíritu. El creyente va a la presencia de Dios cuando muere, inmediatamente. Su alma, su espíritu. Pero su cuerpo duerme en el cementerio. Entonces, esto no es una referencia, es una referencia al cuerpo físico, cuando hablamos acerca de eso. Y también dice, Cristo apareció a su hermano Santiago. Y pensaríamos, eso no es necesario, ¿verdad? Imagínense si Cristo creció en su casa, como su hermano. Es fácil por toda la gente en la casa a creer en Cristo, ¿verdad? Es mi hermano, obviamente es el Salvador del universo. Él es perfecto, Él haga todo perfecto. Él es el favorito de mamá y papá. Nunca está pecando. Yo estoy pecando todos los días. Él es el favorito. Es muy obvio, ¿verdad? Pensamos eso. Pero vemos algo interesante acerca de los hermanos de Cristo en Juan capítulo 7. Vamos. Juan 7, versículos 3 y 5. Cristo está hablando con sus hermanos. También Judas está allá, su hermano. Y dice en versículo 3, Juan 7, versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Usted puede hacer cualquier cosa. Vaya y haga. Porque ninguno
que procuran darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, la clave, porque ni aun sus hermanos creían en él. Wow. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue durante su ministerio. Sus hermanos vieron sus milagros, pero no creían. No vemos a sus hermanos mencionados de nuevo hasta el libro de Hechos, en capítulo 1, donde junto con los discípulos están esperando por el ungir del Espíritu Santo, en versículo 14. También con su mamá, la mamá de Jesús y sus hermanos, los discípulos, están esperando por el Espíritu Santo. Luego, Santiago escribió el libro es difícil, Santiago, y en el primer versículo dice, y para mí eso es increíble, Santiago dijo en versículo 1 del libro de Santiago, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué podría haber dicho Santiago? Santiago, hermano de Jesús. Porque es diferente, ¿verdad? Cuando estamos, eso es el hermano de Jesús. ¿Pero qué escribe? Santiago, siervo. Y esa palabra por siervo en griego es esclavo. Entonces Santiago está diciendo, Santiago, esclavo de Jesús. Wow. Es un gran cambio, ¿verdad? No es simplemente, ya yo creo en mi hermano. No, él es un esclavo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Santiago también fue un líder de la iglesia en Jerusalén. Él fue el pastor de esa iglesia. La resurrección de Cristo cambió su corazón completamente. También dice los apóstoles, y eso simplemente está hablando acerca de un grupo más amplio que los 12. ¿Okay? Y finalmente, él mismo fue testigo de Jesús resucitado. Para mí el testimonio de Pablo es increíble. Él creyó que Jesús había sido una profeta falso, quien había muerto en la cruz por decir que Él era Dios. Y consideraba a todos sus seguidores como una secta enemiga del judaísmo. Se había puesto la meta ¿de qué? De remover al cristianismo y a todos sus seguidores. Pero en Hechos capítulo 9, él se encuentra con el resucitado Señor Jesús. Lo que cambió el resto de su vida. Versículo 8 también dice, y por último, como a uno nació fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Otras traducciones dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció decir. Vamos a explicar qué él está diciendo. Porque en esa traducción es un poco interesante. Él está diciendo que él no tuvo la oportunidad como las otras personas que estuvieron con Cristo durante su ministerio, como los discípulos. Ellos tenían 3 años con Jesús directamente.
Ellos usan esta frase, nació afuera de tiempo, está usado como eso. Si una perra tiene cachorros, ¿ok? Posiblemente tiene, vamos a decir, 8 cachorros. Y a veces el último cachorro es ¿qué? Pequeñito, ¿verdad? Súper pequeñito. Eso porque esto fue nacido afuera de tiempo, porque requiere más tiempo. ¿Dónde? Ajá, ¿ok? Y por eso él es más pequeño. Eso es la idea. Pablo está diciendo, yo soy este cachorro, lo más pequeño. Vemos eso, mira, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, y también, ¿qué significa el nombre de Pablo? Pequeñito. Eso es la traducción de su nombre. Entonces, todo aquí él está diciendo, yo soy el más pequeño. Yo fui nacido afuera de tiempo, lo más pequeño. Yo soy lo más pequeño de los apóstoles, todo. Vamos a leer versículo 9 por completo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él está diciendo, yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Y es difícil a leer porque estamos pensando, wow, porque él escribió casi todo el Nuevo Testamento, pero él es lo más pequeño. ¿Pero por qué? Él dice, ¿por qué? Pablo dice esto porque persiguió a la iglesia de Dios. Entonces piensa eso por un momento. Pedro lo negó a Cristo, ¿verdad? Tomás lo dudó. Los otros discípulos, ¿qué? Corrieron durante la crucifixión, pero Pablo, ¿qué dice? Lo persiguió. Pablo tenía la sangre de muchos cristianos en sus manos. Siempre él puede pensar en eso. Él puede escuchar las voces de las personas, ¿verdad? Él sabe su pasado. Él no es ignorante de quién es Pablo. Él puede recordar todas estas cosas. Es 20 años después, pero puede recordar claramente quién Él es. No es algo, y vemos en la Biblia, y para mí, que él nunca olvidó la muerte de quién, Esteban. 3 veces en Hechos tiene el testimonio de Pablo, y cada vez él está dando su testimonio, él menciona quién, Esteban. Duele. ¿Por qué? Porque Esteban fue lleno de la presencia y gloria de Dios cuando murió. Y Pablo vio eso. Es like, wow. Y siempre puede recordar esto. Él había dejado a niños huérfanos, a mujeres viudas. Imagínense. Eso fue Pablo. Y por eso Pablo dijo, yo soy el más insignificante. Yo soy el más pequeño. Bueno, continúa, vamos a leer los últimos 2 versículos para hoy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean yo o sean ellos, así predicamos,
y así habéis creído. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Fue la gracia que lo encontró. En Hechos capítulo 9, eso. Sí, obviamente sabemos, Él encontró Jesús. No, pero en realidad Él encontró su gracia. Antes de su conversión, si estudiamos la vida de Pablo, Pablo era un fanático religioso, un tornado de odio y furor para la iglesia. Pero fue la gracia de Dios que lo encontró en el camino a Damasco. Porque fue ahí que él conoció su Señor y Salvador Jesús, quien resucitó de entre los muertos. Fue la gracia de Dios en Cristo Jesús que lo salvó. Fue esa gracia que transformó su odio en amor. Fue esa gracia que transformó su orgullo como un fariseo en humildad. Fue esa gracia que transformó un miembro del Sanhedrín en un embajador de Cristo. Eso es un gran cambio. Eso es Pablo. Antes de conociendo Jesús resucitado. ¿Es la resurrección esencial? Definitivamente. Eso fue un cambio completo en su vida. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿ha experimentado ese cambio en su vida? Cuando está pensando en su vida, ¿fue un cambio radical? Como aquí. ¿Cambiaste su odio por amor completamente? ¿Su orgullo por humildad? ¿Su posición por un siervo, un esclavo de Cristo? Eso describe su vida en Cristo, porque entiende la gracia de Dios en su vida. Duele, ¿verdad? Este es el poder de la gracia de Dios en la vida de un creyente. Es radical. Él sabía que su pasado demostraba la gran gracia de Dios. Muchas veces no queremos hablar acerca de nuestro pasado, ¿verdad? Yo sé. Yo no quiero pasar tiempo glorificando mi pasado. En un tiempo cuando yo estaba usando drogas y cosas horribles. Eso es mi pasado. Pero eso es nuestro pasado también. Nuestro pasado es la demostración de la gracia de Dios en nuestras vidas. Podemos ver de qué hemos sido rescatados. Es fácil. Esto fue mi vida, ¿verdad? Eso era yo. Pero ahora soy una nueva creación en Cristo. Eso era yo. Pero muchas veces mezclamos nuestro pasado con nuestro presente. Hay partes de nuestro pasado que eso está bien. No. Cortamos nuestra vida del pasado. Vivimos completamente diferente. Vemos esto en el ejemplo de Pablo. Es clara. Él cortó todo de su vida para vivir por Cristo. Pablo está diciendo aquí que es solo por la gracia de Dios que él es, ¿qué? Un apóstol. Un apóstol. Es solo por su gracia. Él está pensando, no, yo no merezco nada.
Pero por la gracia de Dios, yo soy un apóstol. Lo más pequeño, pero todavía un apóstol. Y podemos decir lo mismo. Es solo por la gracia de Dios que yo soy, para mí, yo soy un pastor. Eso es solo por la gracia de Dios. Yo estoy pensando muchas veces, ¿cómo es posible? Porque yo sé quién es Jaime, completamente, más que ustedes. Y es increíble, es solo por la gracia de Dios. Todo es por su gracia. Todos los días podemos experimentar la gracia de Dios. Él nos perdona diariamente. Es increíble. Piensa en eso. Todos los días Dios nos perdona. Pero alguien hace algo en contra de nosotros, quiere perdonar inmediatamente. Muchas veces no. Pero Dios con nosotros inmediatamente, diariamente. Es increíble. Nada de quién soy o que tengo o incluso el ministerio que Dios me ha dado es merecido, sino que es por gracia. Y es por eso Pablo dedicó su vida a servir a su Señor y Salvador. Todo lo que él hizo por el reino de Dios fue por la gracia de Dios. Sabemos eso. Fue interesante, yo estaba buscando, y se estima que en los 20 años de su ministerio, eso es todo de Pablo, fue más o menos 20 años de su ministerio, Pablo caminó unas 5.580 millas por pie y 6.770 millas por el mar para llevar el evangelio a diferentes lugares. 20 años. Él dedicó su vida a evangelizar al mundo y al final murió mártir por su fe en Roma. Pero en vez de tomar crédito por todo esto, ¿qué dijo aquí en versículo 10? Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Él nunca toma. Imagínense, en el final de su vida, yo caminé más que 10,000 millas evangelizando. Mira todas las iglesias que yo plantó. Pero ¿qué dice él? Sino la gracia de Dios que está conmigo. No, solo por la gracia de Dios. Eso no fue yo. Es solo su gracia sobre mi vida. Wow. Todo es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver una historia en Lucas. Capítulo 7. Vamos a leer. Yo sé, eso es bastante tiempo, pero creo que eso es importante. Y me encanta esa historia. Posiblemente es una historia muy conocida, pero creo que esto explica el punto de cuando entendemos qué es la gracia de Dios. Lucas 7, y empezamos en versículo 36. Jesús está en la casa de un fariseo para comer. Vamos a ver, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, imagínense, ella es súper valiente para entrar a la casa de un fariseo y una mujer que dice pecadora. No tiene una buena reputación, ¿ok? Trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces eso cuesta. Esa es la idea. Eso cuesta mucho. Eso no es algo barato. Es caro. La cosa que está trayendo. Y estando detrás de él a sus pies. Porque en la mesa fue como aquí.
persona fue sentada en el suelo y sus pies normalmente fue atrás de la persona. Y por eso ella está atrás a sus pies. ¿Ok? ¿Y qué hice? Llorando. Y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero vemos cómo el fariseo responde. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón pensó que aquel que quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente a su esclavo. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, dice eso, Cristo está mirando a la mujer, pero está hablando a Simón, no a ella. ¿Ok? ¿Ves esta mujer? Entre en tu casa y no me des de agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Wow. Pablo conocía que él había pecado y que por la gracia de Dios todos sus pecados habían sido perdonados. Como ella. Y por eso Pablo amó a Dios mucho. Es evidente, ¿verdad? No podemos estudiar la vida de Pablo y decir, posiblemente él amó a Cristo. Es obvio en cómo habla, en sus acciones, en cómo sirve al Señor con todo su ser. Cristo fue su vida completamente. Él nunca fue satisfecho con Cristo solo parte de su vida. Cristo fue su vida. Esto es nosotros. Nosotros somos como la mujer en la historia. Hemos sido perdonados de muchos pecados, ¿verdad? Yo sí, usted posible no, pero para mí sí, definitivamente, muchos, diariamente. Y nuestra gratitud debería reflejarse en nuestro amor hacia el Señor y Salvador. ¿Y su vida?
refleja la gracia de Dios? Su vida hoy refleja la gracia de Dios, como aquí. Cuando está pensando en la gracia de Dios en su vida, que Él perdonó todos sus pecados, ¿está llorando como la mujer? ¿Quiere dar una ofrenda? Y eso no significa financieramente, pero quiere dar su vida, porque su vida cuesta, y dejar su vida ante de sus pies. Su vida refleja la gracia de Dios, porque es evidente en su amor. Es evidente en su amor para Cristo, es evidente en su amor por sus hermanos y hermanas, sus compañeros, en cualquier persona, es evidente. Porque todos nosotros podemos decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es solo por su gracia. No podemos tomar crédito para nada. Es solo por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios nos salvó porque nos ama. Es solo por su gracia. Entonces, hermanos, vivamos para Él. Con toda su vida. En cada momento. Que todo lo que hagamos, hagamos por la gloria de Dios. Amén. Ahora es nuestro tiempo observando la Santa Cena. Entonces, durante la canción, recoja los elementos, pero también piensa verdaderamente en su gracia